Hola amigos, el día de hoy vamos a tratar un tema muy común y más en estos tiempos de frío, que es sobre las alergias. Y nos encontramos con nuestra amiga la doctora Marlene Egrimaldo. Buenos días, doctora. Para empezar, ¿qué es una alergia? Okay. La alergia se define como una reacción que tiene ahora sí que el organismo cuando produce sustancias que se conocen como anticuerpos. Estas sustancias son derivadas de las sustancias que se llaman linfocitos y reaccionan ante cualquier sustancia, llámese polen, polvo, tal vez algún alimento, medicamento, planta, sustancia, comida, por ejemplo, etcétera. Y esto es un alergeno, o sea, lo que reacciona el anticuerpo, y de esta forma se hace la reacción, se liberan ciertas sustancias, principalmente una sustancia que se conoce como histamina, y depende del tipo de alergeno, ¿no?, y del contacto, es cómo se expresa esta alergia. Puede ser comezón, estamos hablando de tal vez irritación, inflamación o edema, ¿no? Estos son los principales, como vómito, tal vez, principales síntomas, ¿no?, que produce una alergia. ¿Y cómo debemos tratar una alergia? Bueno, si estamos hablando de alergias específicamente, un poquito más como que están ocasionando mucho malestar, vaya, ¿no? Pero principalmente lo principal sería, si estuviéramos así como en un país de primer mundo y tuviéramos al alcance todos los especialistas, que el médico de primer contacto, es decir, el médico de consulta general, estuviera checando con una historia clínica, con su exploración, etcétera, si está sospechando una alergia y hay que tratar ese tipo de alergia, mandarla con un especialista, un alergólogo, principalmente, bueno, cuando tenemos casos de niños, por ejemplo, o casos de alergias más severas, es decir, cada cuerpo es diferente, de igual forma cada cuerpo reacciona diferente, y por estas sustancias puede ser que a lo mejor en dos pacientes, dos ejemplos, que tengan alergia estacional, lo que se conoce como alergia estacional. Un paciente la va a representar de diferente forma y otro paciente de una forma a lo mejor más grave o más acelerada, ¿no? Y tal vez necesita tratamientos más largos que el paciente que solamente necesita un medicamento, por ejemplo. Entonces siempre es importante, ya el médico de primer contacto va a saber si al paciente lo puede tratar él mismo o si es necesario que lo trate también un alergólogo y al mismo tiempo él, ¿no? Puede ser de esta forma. Okay. ¿Y cómo vamos a identificar los síntomas específicamente de una alergia? Porque a veces, no sé, tenemos escurrimiento y ya adjudicamos una gripa o otras enfermedades. ¿Algún síntoma que sea como muy específico de las alergias? Principalmente algunas, pues sí hay síntomas específicos, pero algunos ya suelen ser como que muy vagos, se pueden por eso llegar a confundir. En esta situación, si estamos hablando de una rinitis, por ejemplo, que podemos sospechar que sea alérgica o que sea estacional o que tal vez sea un resfriado, es principalmente si la congestión nasal es matutina nada más y hay estornudos así como sin poder parar, vaya, este tipo de estornudos, y después conforme pasa el día ya se calma, como que se quitara, ¿no? Y al otro día lo mismo, y al otro día lo mismo. Estamos hablando de que sospechamos. En cuanto al tiempo de evolución también, más de 7 días hasta 14 días, no más días, ya estamos sospechando que es ahora sí que un trasfondo alérgico, ¿no? En cuanto a alimentos, pues ya es un poquito más lógico, ¿no? Porque de cierta forma se tiene contacto con ese alimento, ya se tiene la reacción y pues ya se sabe que hay ciertas situaciones que no es tanto que no requieran un alergólogo, un especialista, solamente con que se sepa exactamente, porque luego pasa que el paciente se queda va al médico, a lo mejor hasta tuvo una reacción más grave y tuvo que ir a urgencias, por ejemplo, le dicen que es alérgico a tal medicamento o a tal sustancia y él ya no la recuerda. Y cuando ya va a diferentes médicos y preguntamos sobre las alergias, pues realmente contestan que pues no se acuerdan, y en algún momento estuvieron internados tal vez, pero no se acuerdan. Entonces siempre es importante saber, ¿no? Recordar a qué sustancia se es alérgico. Y una última pregunta. En los niños, ¿a qué edad se puede detectar si tienen una alergia?
Bueno, como tal no hay edad específica porque pueden presentarlas desde el nacimiento, por ejemplo, cuando se les comienza a dar fórmula láctea y que comienza con una alergia a la lactosa, una intolerancia, ¿no? Puede ser esta forma o bien puede pasar a lo mejor un poquito de más tiempo. Entonces, en realidad una edad específica, ¿no? Dependiendo ya de cada niño y cómo es que presenta esos síntomas y principalmente si lo checa el médico de primer contacto, tal vez también un pediatra y bueno, es más que nada dependiendo de cada niño en esa circunstancia. Pues muchas gracias, doctora. Amigos, ya sabemos, para que sepamos diferenciar un poquito y más en estos tiempos de frío que a veces nos presentamos con lo que decíamos, el síntoma de estornudo, escurrimiento, mejor acudimos al doctor y vamos a tener un diagnóstico preciso, ¿sí? Muchas gracias. Esto es Cuidando tu Salud para CN3, Shereny Trejo.